¿Por qué la desaparición forzada se ha convertido en un problema no resuelto dentro de los hechos victimizantes del conflicto armado interno colombiano? Según el Registro Único de Víctimas, a corte del 1 de julio del 2020, 181.722 víctimas en el territorio nacional sufrieron hechos de desaparición forzada en el marco del conflicto armado interno, de los cuales 96.006 se trataron de hombres y 85.641 fueron mujeres, que corresponden al 1.7% de los hechos victimizantes ocurridos en el país en este conflicto de más de medio siglo de duración. Este crimen se ha convertido en el gran problema al ser un pasado que se perpetúa en el presente. De acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la desaparición forzada de personas es una violación de derechos humanos y uno de los elementos que la caracteriza es que se trata de una violación múltiple y compleja de derechos. Tiene como elementos concurrentes la privación de la libertad, la intervención directa o por el permiso de agentes estatales y la negativa de reconocer la detención y de revelar la suerte o el paradero de la persona. En el contexto interno colombiano, el Centro Nacional de Memoria Histórica define la desaparición forzada como aquella modalidad de violencia desplegada intencionalmente que consiste en la combinación de privación de la libertad de la víctima, sustracción de ésta en el amparo legal y ocultamiento de información sobre su paradero, en el que pueden ser responsables tanto los estados nacionales como los grupos armados ilegales. Ambas definiciones coinciden en que es una de las más abominables formas de violación de los derechos humanos, ya que implica la combinación de varios delitos atroces, que conlleva el sufrimiento permanente de los familiares y la imposibilidad de hacer sus procesos de duelo, además de consecuencias desgarradoras por los incalculables daños psicosociales y emocionales y otro tipo de dolor que es la invisibilización o la falta de reconocimiento social a este crimen. Pero ¿por qué hablamos de reconocimiento social? Andrés Suárez en el 2023 dice que básicamente por la indolencia de gran parte de la sociedad colombiana ante este drama, la falta de consenso social donde se acepte los hechos más allá de toda duda, que se asuma su gravedad y se condene. Pero lejos de esto, lo que se puede observar es a periodistas, líderes de opinión, académicos, estudiantes universitarios, funcionarios públicos, miembros de ONG, dirigentes políticos y ciudadanos del común, quienes manifiestan insistentemente su incredulidad y su sospecha frente a la ocurrencia de la desaparición forzada como un hecho violento del conflicto armado. El mismo autor, Andrés Suárez, indica que uno de los primeros factores que dificulta el reconocimiento social de la desaparición forzada es su tipificación tardía como delito en la normatividad interna y el esclarecimiento reciente de sus dimensiones. Y es que en Colombia los primeros casos de desaparición datan de 1970, pero solo hasta el 2000, cuando se expide el Código Penal, se configura como delito junto con la tortura, el desplazamiento forzado y el genocidio. En la actualidad, con la firma del acuerdo final para la terminación del conflicto entre el Estado colombiano y las FARC-EP en el 2016, se dispuso la creación de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, que es una unidad especial de carácter humanitario y extrajudicial, cuyo objetivo es dirigir, coordinar y contribuir a la implementación de acciones humanitarias de búsqueda e identificación de todas las personas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto. Entonces, para dar respuesta al interrogante inicial, ¿por qué la desaparición forzada se ha convertido en un problema no resuelto dentro de los hechos victimizantes del conflicto armado interno colombiano? Lo podríamos enmarcar en dos conclusiones. La primera, porque a pesar de ser una de las mayores atrocidades, a algunos sectores les cuesta reconocer la gravedad de esta barbarie debido a la polarización histórica de la opinión pública en el país. Y la segunda, porque el Estado ha tenido cierta responsabilidad debido a las demoras en la implementación de normas que protejan efectivamente a la población civil de este flagelo, ya que la intervención implica ir más allá de la pretensión de que todo se reduce a la indiferencia o a la normalización de la violencia. Sin embargo, la naturaleza de este delito de desaparición forzada en un contexto de justicia transicional puede brindar una oportunidad particular para su reconocimiento social y supone acompañar a las víctimas en la búsqueda de sus familiares, sea para encontrarlos o para saber qué pasó con ellos, y eso permitiría implicar a la sociedad y darle la vuelta a ese sentimiento de impotencia y frustración y pueda ser cerrado con ayuda de la misma sociedad. Mientras esto sucede, seguirá sin resolverse.